Hola, muy buenas tardes a todas y todas las personas que nos siguen en este ejercicio de Rural EQ, de regreso al campo. Mm, Pues como siempre estamos aquí en nuestro espacio de café y compartiendo un poco perspectivas y algunos temas relacionados con justamente nuestro proyecto para mm, que haya una mejor comprensión, para que se entienda mucho mejor el modelo y pues para que finalmente quienes tengan a bien y consideren participar, pues se puedan vincular. Permítanme un segundito y hago un ajuste aquí y ya regreso. Bien, creo que ahora sí se ve mucho mejor. Está un poquito el brillo de la luz a esta hora. Siempre afecta. Pero bueno, bienvenidos entonces y vamos a lo que vinimos, dice el dicho. Pues básicamente la idea de este espacio es que podamos compartir información, que ojalá si ustedes tienen preguntas las puedan plantear y pues obviamente también ir como avanzando en este ejercicio progresivo de construir estos modelos de transformación de la ruralidad. Digamos que creo que aquí parto de un punto importante y es que para que lo tengamos siempre presente, este ejercicio de Rural EQ es parte de algo más amplio que pues ustedes ya han tenido incluso oportunidad de ir viendo en relación con un poco cómo, eh, pues a veces incluso entiendo que puede ser un poco confuso, es decir, hablamos de regreso al campo, de BLQ, de pronto los que me conocen de antes, entonces mm, me han conocido en otros escenarios y creo que hoy justamente cuando hablemos un poco de la experiencia, va a haber esa oportunidad de, entonces de ir aclarando un poco o de que me conocen en el trabajo de consultoría, incluso en algunos temas de activismo de diversa índole y en temas de trabajo que no necesariamente tiene que ver ni con ruralidad ni con temas de agrícolas, si se quiere. ¿Cierto? Entonces, este es como el espacio justamente para seguir conociéndonos, pero también para seguir como avanzando en esta lógica de este proceso. Recordarles entonces, pues esto ya lo hemos compartido en las otras sesiones que hemos tenido, las grabaciones están disponibles, también tenemos la opción de los contenidos, aunque ya, digamos, dependiendo, hoy terminando, les doy la opción a las personas que quieran ya ser parte de específicamente este proceso que es de inversión, el acceso a los contenidos de las demás sesiones. ¿Y por qué? Así, digamos, un poco de eso, creo que ya lo había comentado en otro momento, y es que, pues, de alguna manera, lo que trabajamos no es que sea una cosa súper sofisticada, confidencial, ultra secreta, pero sí tenemos la intención de resguardar nuestra información. Hemos visto que hay mucha gente como en la lógica de compárteme lo que tú haces, pero claramente no tienen intención de ser parte de esta iniciativa ni de nada de eso, sino fundamentalmente lo que buscan es, entre comillas, pues, eventualmente tener un referente, creo que puede ser válido, pero también en algunos casos vemos que es como hacer de pronto copias. Y bueno, esto ha costado un trabajo construirlo conceptualmente y vamos a ver un poco las experiencias que lo respaldan. Entonces, eh, pues no, no.
No es exagerado pretender que por lo menos si alguien quiere hacer algo similar, pues se tome también el trabajo de construir su propio modelo. Bien, hemos ido avanzando, ¿cierto? Entonces luego vamos a mirar más adelante un poco los avances. Pero pues este es muy importante como nuestro esquema conceptual de Rural EQ, que es, insisto, un modelo de inversión. Y esto es clave. Ya nos han escrito algunas personas, incluso con algunos de ellos ya hemos tenido reuniones y en un caso puntual hemos tenido la oportunidad de orientarlo en un proyecto que no en sentido estricto encaja dentro de esta definición de lo que venimos trabajando, pero que también estamos abiertos a plantear, escuchar y compartir y apoyar, ¿cierto? Pero Rural Q es un proyecto es un modelo de inversión. Y entonces, ¿qué diferencia hay? Bueno, o sea, por ejemplo, en Regreso al Campo hacemos apoyo a la comercialización de los campesinos. Esa es otra cosa, ¿cierto? Es decir, un poco buscarles salidas de mercado, incluso compartimos en el grupo un tema, la posibilidad de que tienen de registrar sus productos, los campesinos que están, los productores rurales en general, no solo campesinos, que tienen sus productos y servicios, los pueden compartir en nuestra vitrina. Es un ejercicio progresivo, vamos de a poquito, pero cuando tengamos, digamos, o bueno, en la medida que vamos agregando nuevos productos, lo podemos compartir a la red, no tiene costo, es gratis, lo hacemos como un ejercicio de mostrar los esfuerzos que hace la gente, pero también, pues, que esto como comunidad funciona. Es un, Y en Regreso al Campo tenemos generación de contenidos. Ustedes hoy pueden acceder a la página de Regreso al Campo, www.regresoalcampo.com, y creo hay alrededor de 100 contenidos que tienen que ver con temas que tienen, digamos, que están articulados, ¿no? Mucho tema, por ejemplo, de producción limpia, biofertilizantes, apicultura, bioconstrucción, turismo rural, eh, aprender. Y también es gratis, ¿cierto? Entonces, la invitación también aquí clave. Visiten www.regresoalcampo.com, regístrense como usuarios en el portal porque además el registro les da acceso a algunos contenidos que también tienen restricción. Y simplemente naveguen por esos contenidos, hay muchos más, pero además es interesante porque como es una red social, es como el Facebook de la ruralidad. Ahí pueden compartir también ustedes su información. Entonces, ahorita, digamos, el WhatsApp sí nos gusta mucho, es ágil, pero incluso puede llegar a ser molesto en la medida en que, pues, digamos, la cultura de reenviamos cualquier cosa que nos llega. Cuando uno publica en la web se tiene que tomar como un trabajo de, bueno, ¿qué voy a compartir? ¿Qué voy a escribir? ¿Cuál es el fundamento de lo que estoy escribiendo? Entonces, el contenido de la web suele ser de mucha más calidad, digamos, es otra forma de acceder. En cambio, lo del WhatsApp se vuelve a veces, la viralidad tiene sus ventajas, la conectividad la facilidad de conexión tiene sus ventajas, pero también tiene sus desventajas como el hecho de que se comparte, por ejemplo, o hay personas que comparten información sin mayor filtro y sin, digamos, incluso ponerse en el lugar de si el espacio donde lo estoy compartiendo es pertinente hacerlo, ¿cierto? Entonces, pero bueno, vemos que a la final pues tenemos las opciones, tenemos también nuestro canal de Facebook, tenemos Instagram, aunque no lo usamos mucho, y en LinkedIn también tenemos una buena comunidad en LinkedIn, 1,700 seguidores en LinkedIn, que poco jugando en, también llegar a públicos distintos. ¿Sí? Digamos, un poco el Facebook, la gente de Facebook es más un poco el curioso, de pronto el que quiere aprender, el que tiene alguna iniciativa, el que ejerce activismo de diversa índole, por ejemplo, en el tema ambiental, en el tema de derechos campesinos, en el tema del mercadeo campesino. Facebook se mueve bien. LinkedIn es una red profesional, entonces ahí digamos que nos enfocamos mucho más en las personas que eventualmente tienen un interés de inversión
aunque también hay mucho científico, mucho investigador del tema de agronegocios, biotecnología, bioeconomía, entonces también nos conectamos ahí en red con ellos. Instagram se parece a Facebook, WhatsApp es, digamos, como comunicación directa masiva. Y lo que les quiero significar con esto no es un tema ahí de hacemos redes, no. Ustedes pueden encontrar a Regreso al Campo en la web, pueden mirar nuestro historial, pueden ver si somos o no gente confiable. Pues obviamente no todo lo que está en la web es confiable, eh, pero ustedes pueden ahí verificar, o sea, somos gente de carne y hueso, somos gente que tenemos una trayectoria, no aparecimos de la nada montando un negocio y diciendo a la gente, denos plata que se va a llenar de dinero, nosotros nos apartamos de todo ese discurso, como lo hemos hecho, y venimos trabajando. Y hemos tenido logros, también hemos tenido cosas que hemos cometido errores, aprendemos de ello, y aquí estamos. Pero ese es digamos, el primer punto de por qué Rural Eco es un experimento confiable, es porque detrás de ello hay gente que es confiable, es conocida, es verificable, y de hecho, muchos de los que están hoy en el grupo de WhatsApp en el piloto son gente que nos conoce, insisto, no de ahorita, sino de tiempos y de otras actividades profesionales. Entonces, ese es un punto. Quiero avanzar para compartirles y, como siempre, si tienen preguntas, si tienen inquietudes, siéntanse en la libertad de interrumpirme y de compartir sus dudas. Nuestra trayectoria de trabajo ha sido desde hace 25 años ligada a temas de innovación. En la Universidad Distrital creamos un grupo de investigación con el cual tenemos vínculo y allá también nos conocen, entonces, de nuevo, referentes. El grupo de investigación existe, sigue y de hecho seguimos vinculados a ese trabajo de investigación porque, entre otras, también hacemos investigación, ¿cierto? Y ahí un poco volviéndome al tema de que hay en el portal de Regreso al Campo, pues por ejemplo las investigaciones que hemos publicado sobre despoblación rural, sobre la economía de la ruralidad, y ahí están, y es información útil tanto para el que quiere ser curioso como para de pronto el que trabaja como docente o eventualmente para el que quiere, por ejemplo, mirar dónde poner inversiones o cómo se está moviendo el tema de las economías a nivel, por ejemplo, Colombia. Digamos, esas investigaciones, aunque tenemos también una publicación que ha tenido bastante auge, en donde escribimos un poco todo el tema de la inversión en la ruralidad en Colombia, Portugal, España e Italia. Entonces, ahí está. Y en nuestra lógica de entender un poco la innovación, digamos, la innovación abarca muchos temas, la propiedad intelectual, la generación de ideas, la estructuración de proyectos, eh, la gestión de financiación. El Rural EQ es un modelo financiero, digamos, porque pues, innovar sin plata hay casos, se ha logrado, pero realmente también, digamos, un punto importante es que típicamente la innovación implica riesgo y ese riesgo calculado, que es muy importante que sea un riesgo calculado. Y pues, entre otras, implica buscar cómo se consiguen recursos para que las cosas funcionen. Listo. Entonces, dentro de ese trabajo de cómo innovamos, un elemento sustancial es justamente eso, es un poco, y hemos aprendido algo que se llama las metodologías ágiles, es un poco, primero, identificar bien un problema y asociado a ese problema, el no sabemos cómo resolverlo, no tanto porque no tengamos el conocimiento o no podamos acceder a él, es decir, cómo se siembra determinado cultivo. Si no lo sabemos, hay un montón de información disponible, guías, manejo, eso está.
y cómo se hace una acción de preservación ambiental de una fuente de agua. Eso se consigue y hay mucho trabajo, por ejemplo, de las instituciones alrededor de eso. Pero la combinación de esos elementos ya aterrizado a un espacio específico que se llama la finca tal, el predio X, en el territorio Y, en la vereda del municipio, el que sea, el que corresponda, perdón, eh, pues tiene mucha incertidumbre, ¿sí? Normal. Eh, y dentro de ese grado de incertidumbre, bueno, pues también, digamos, no es absoluta. Si yo hoy me muevo a un territorio donde voy y miro y en la vereda lo que hay es cultivos de café y identifico que hay un predio que puede tener una oportunidad de inversión, pues el hecho de que haya cultivos de café alrededor ya me está diciendo algo determinante y es que muy probablemente hay una oportunidad asociada justamente a ese cultivo. ¿Es la única? No, pero es muy bueno que ya haya un entorno donde haya eso. Si ya a diferencia de eso yo me voy a un territorio eh, en donde hay café, pero todos los cafeteros están mal, o lo que ve uno es cultivos abandonados, bueno, hay un problema, ¿cierto? Un problema que puede ser no necesariamente de cultivos, digamos, territorios en donde la población, pues, donde se quedó despoblado y no hay quien coja la cosecha, no hay quien cuide los cultivos, eso pasa y lo hemos visto. Mm, entonces, ese problema bien identificado, pero que hay que mm, establecer como una lógica de experimentos para resolver. Y justamente lo que estamos haciendo con este piloto de innovación también tiene que ver con eso. Es decir, eh, uno podría citar las 501 causas por las cuales en Colombia la asociatividad no funciona, por qué en el campo la asociatividad no funciona, por qué los proyectos conjuntos no funcionan, porque eh, vamos, ese diagnóstico no lo hemos hecho nosotros en sentido estricto, ya se ha hecho muchas veces, pero lo que no cesamos es en el intento de creer que justamente los procesos asociativos son necesarios y son un camino porque hemos visto en Colombia y en otros lugares del mundo que cuando funcionan generan un impacto poderoso. Ahora, esos ejercicios asociativos tradicionalmente se han asociado, por ejemplo, con cree una asociación, una cooperativa, un esquema dentro del espectro de lo que se conoce como no lucrativo, ¿no? Sin ánimo de lucro. Y algo que vemos, y pues justamente nosotros estamos como planteando como una alternativa distinta, es decirle, mire, o sea, cuando usted convoca gente sin ánimo de lucro, típicamente también empieza a complicarse el asunto de que nadie pone 5 centavos de esfuerzo más que el otro porque no tiene una expectativa de que ese esfuerzo le retorne de forma diferenciada. Es condición humana, ¿sí? Y es condición humana y es un fenómeno social recurrente. Es decir, nos juntamos entre 10 para hacer una asociación y a la vuelta de los 15 días solo 2 trabajan y 8 mirando. Pues los 2 que trabajan dicen, no, ¿para qué me asocio con estos otros si solo yo trabajo? ¿Cierto? Creo que Marisol, que ha pasado por muchos procesos de ese estilo, me puede, eh, me puede corregir si estoy equivocado, ¿cierto? Entonces, y eso tiene que ver, es decir, la gente dice, bueno, yo meto el esfuerzo, arriesgo, dedico, pero que a la final la distribución de los beneficios no sea, sí, si las pérdidas, entonces, si hay pérdidas, las socializamos, si hay ganancias, entonces, no, digamos, también entran a jugar en una lógica muy de distribución, entre comillas, equitativa. Y esto que yo, algunos los que me conocen saben que yo tengo una perspectiva eh, muy social, muy trabajo, pero también tengo claro que, que el mundo, digamos, en general los proyectos y especialmente los proyectos productivos no funcionan
cuando solo uno mete el que sabemos, el esfuerzo, mete el lomo, y los demás esperando los resultados. Eso no funciona. Llámenlo capitalismo, puede ser un poco una perspectiva de capitalismo cooperativo social, pero es así, ¿cierto? Entonces a eso. Y justamente, entonces, ¿qué estamos planteando? Decimos, bueno, si hay gente que puede juntar recursos, si hay gente que además tiene algún conocimiento, si hay gente que el solo hecho de actuar como un actor económico, un agente económico de consumo, es decir, si hubiera una finca que le atendiera el mercado a 50 familias y las 50 familias fueran socias y las personas vieran retribuido su esfuerzo en que una vez al mes le llega a un mercado, eso puede funcionar. ¿Sí? No es exactamente lo que estamos buscando, no es lo que estamos buscando nosotros, tenemos otra expectativa, pero en principio eso puede funcionar. Ahora, el error incluso mucho de los programas de asociatividades que pretenden que si se juntan 50, entonces hay que comprar 50 asadones porque todos tienen que ir a echar asadón allá en la finca en la misma proporción. No, eso no funciona. Eso no funciona. Eh, o digamos que limita mucho las posibilidades de integrar actores que no quieren echar asadón, que no saben hacerlo, que tienen otro recurso distinto y diferenciado a su capacidad de trabajo y que puede ser valioso para un proyecto, ¿cierto? Entonces, aquí es donde entramos a jugar y decir, bueno, articulemos recursos, la inversión es uno, articulemos conocimiento, articulemos nuestra capacidad como agentes económicos, no solo decir, venga, yo tengo una finca y le consumo productos a la finca, es una opción. Pero la otra es, yo tengo una finca y tengo una red de amigos que podían comprar los productos que la finca genera, ¿cierto? Entonces, yo ya me convierto en ese agente social, el principio de las redes sociales, en donde yo digo, oiga, no, es que tengo un proyecto, mi empresa produce, así que si se les ofrece, aquí les tengo, ¿cierto? Entonces, los socios terminan convirtiéndose en uno de esos expansores del trabajo de esa iniciativa. Y cuando eso funciona, entonces ahí es donde uno puede decir, bueno, arriesgamos inicialmente poquito, nos ponemos en una lógica de ir también descubriendo que funciona, habrá cosas que no sean tan rentables, que no sean tan fáciles, que no funcionen en sentido estricto, pero del de ir descubriendo las que funcionan, entonces cuando ya eso, ok, listo, entonces ahora nos lanzamos a una escala mayor, ¿cierto? Una escala mayor es invertimos en un piloto pequeñito, y pequeñito digo yo, pues mi expectativa es que pudiéramos tener un espacio de siquiera unas 5 hectáreas para hacer un ejercicio pilotaje bien interesante y que se pueda escalar. Pero las posibilidades de esto, y cuando ustedes revisan la oferta de predios, de lo que vende la gente, pues se encuentra cosas 30, 40, 50, 100 hectáreas en determinados territorios con disponibilidad a precios razonablemente buenos, pero lo que necesitan es inversión, inversión inteligente además, ¿no? No solo plata, porque la plata por sí sola tampoco resuelve problemas. Y en la medida en que eso entonces también se escala y alrededor del escalado es optimizar, es decir, una cosa es arrancar, experimentar, ya funciona, listo. Entonces entremos a jugar con, yo soy ingeniero industrial, entonces pues uno arranca, implementa el sistema y listo. Cuando ya eso funciona, entonces empieza a darle a qué, dónde ahorramos, dónde somos más eficientes, dónde conectamos con otro para generar economías de escala o alcance, ese tipo de cosas. Y eso es lo que hemos hecho. Yo personalmente llevo casi 30 años haciéndolo, o sin el casi. Como profesional, más de 25 en diferentes ámbitos y, y como empresario casi 20 años también jugando en esta lógica. Ese es como un poco lo que personalmente sé hacer en materia de innovación. ¿Y dónde lo he hecho? Lo hice, por ejemplo, para una institución que se llama la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos, un tema conceptual, pero donde
básicamente lo que hacíamos era, por ejemplo, plantearle a la entidad cómo eh, abordar el tema de la sustitución de los cultivos de las economías ilegalizadas o ilícitas, ¿sí? Hablemos cultivos de coca, marihuana y otros temas, eh, ofreciendo a, a esas comunidades a través de una institución que tenía ese proceso y que, digamos que este marco de referencia en su momento, digamos, ya es un tema de lógicas de instituciones de gobierno, lo recibieron, yo espero que lo hayan apropiado, yo estoy viendo algunos resultados de cosas que planteamos, pero no voy a decir fue efecto de mi trabajo en sentido estricto, aunque creo que contribuyen un poco el tema de cómo la gente en los territorios donde predominan los cultivos ilegales ha ido haciendo transición hacia productos como el cacao, como el café, como en general muchos de los temas que tienen que ver. Y esto es una experiencia bonita porque es de esas experiencias en donde, entre otras, hay mucho de la validación en términos de la plata no lo es todo. Es decir, son territorios marcados por una cultura de la ilegalidad. Entonces, las intervenciones no es solo ir a dar dinero, eso se hizo en el pasado mucho. Y resulta pues que sí, que cada vez que el Estado llegaba con recursos, el dueño de la tienda que vendía cerveza eh, hacía un gran negocio. Eh, pero pues justamente las transiciones tienen que ver en cómo regiones, por ejemplo, con temas de conflictos familiares, con temas de derechos de las mujeres vulnerados, con temas de explotación infantil de diversa índole. Entonces, allá el tema no era solo si producir cacao, si producir café, o si sembrar yuca, o si sembrar plátano, ¿sí? Sino que allá había que trabajar en otras dimensiones sociales. Y eso creo que nos aportó también mucho. Nosotros aportamos de este lado, pero también aprendimos mucho esa mirada y esa visión de cómo pensar en un proyecto productivo sin pensar en el territorio, eh, además de difícil, digamos que creo yo no tiene mucho sentido. Y por eso también entonces miramos mucho el juego de cómo nos integramos nosotros desde lo que hacemos en los territorios en donde esperamos o tenemos oportunidad de llegar, ¿cierto? Y otra cosa que hicimos, por ejemplo, esto lo hicimos en el marco de la empresa que he tenido, yo les digo, sí, casi 20 años de empresario, es una empresa que hace consultoría y operó un programa que se conoció como Bonos de Innovación de la Gobernación de Cundinamarca. La empresa se llama Team Ingeniería y ahí tuvimos la oportunidad de trabajar con una empresa que trabaja en el tema de producción de abono orgánico. Hemos hecho hartas cosas con productores de insumos. Y con esa empresa que tenía un proceso de producción ya maduro, estable, pero digamos que tenía algunas dificultades. Por ejemplo, trabajamos en cómo integrar la cadena, entonces plantearle a los que generan, a las empresas que producen alimentos, la disposición de los mismos con un impacto favorable para ellos en el costo, en la reducción de residuos, en un trabajo de responsabilidad social empresarial. Es decir, que la empresa dejara de pensarse como un sitio, como una empresa que hacía compostaje, que ese es, digamos, su proceso central. Eh, pero en la práctica lo que hicimos fue, pues por un lado, por ejemplo, estandarizar procesos, porque, de nuevo, una cosa es producir, pero otra cosa es producir de manera eficiente. Y con base en eso, esta empresa logró la certificación como insumo orgánico de su abono. ¿Qué le implicó? Pues apertura de mercados, porque ya al tener la certificación de abono orgánico, se le abrió el mercado de aquellos productores que tienen certificación orgánica. Mucho tema, por ejemplo, de café en el Tolima que va para el Japón o para compradores especiales. Y además trabajamos en un tema de marketing digital
diseñamos algo que era un kit de agricultura urbana pensado más en la lógica de nuevos clientes. Es decir, esta empresa vendía bultos de abono y ese era su gran negocio. Pero se le planteó bueno, digamos que después ellos, el ejercicio se hizo, se presentó, era interesante en su momento. Digamos que el foco no les interesó mucho, era porque les demandaba un esfuerzo logístico distinto y sobre todo que cuando lograron la certificación de su abono, la demanda de producto para clientes grandes se les disparó. Pero era un ejercicio muy interesante y era básicamente proveerle a la gente en las ciudades un kit de una cajita, semillas, abono, tierra, para que la gente pudiera tener en su apartamento, en su casa, eh, lechugas, tomate de pronto muy grande, pero aromáticas, espinacas, hortalizas de hoja. Como un ejercicio que no tenía una pretensión para el que compraba el kit de, pues, voy a producir mi propia comida, digamos, al nivel de escala que lo necesito, pero sí era un ejercicio de aprendizaje, un ejercicio de llevar un mensaje, era un ejercicio de, incluso de trabajar mucho en la disposición, por ejemplo, de los residuos de las casas, ¿cierto? Digamos que también es un problema complejo a nivel urbano. Entonces se hizo eso y ahí sigue funcionando y la empresa le está yendo bastante bien justamente con ese trabajo. Y aquí les comento, entonces con Team Ingeniería, que es la empresa de consultoría, también hicimos, por ejemplo, un ejercicio muy interesante en Cali, en la empresa Vinagres Golden, una empresa que produce vinagres en Colombia. Hay varias, yo les comentaba en la sesión pasada un poco del caso de cómo ahí tuvimos unos retos asociados a justamente como la lectura de la competencia y del mercado. Pero hubo ahí, digamos, otros temas porque, digamos, el valor interesante de Golden es que ha apostado por un producto como el vinagre, que es, digamos, no tan, es más de nicho en Colombia. No es como en Europa, en donde cualquier restaurante te pone vinagre y aceite de oliva en todas las mesas de un restaurante, lo encuentras, o en Francia. No, acá es más, digamos, con algunos nichos específicos, pero digamos, va ganando espacio. Y esta gente había hecho un ejercicio muy interesante de producir vinagres con frutas colombianas, ¿cierto? Entonces, el vinagre más tradicional es el de manzana, el de pera, pero ellos tenían vinagre de banano, de tomate de árbol, de curuba, de maracuyá, pocos. ¿Qué trabajamos con ellos? Por ejemplo, el tema de posición competitiva, mercadeo. Logramos que obtuvieran un beneficio tributario por inversión en innovación y pues con los impuestos que dejaron de pagar lograron financiar mucho de lo que estaban haciendo y eso es un tema de aprendizaje que también traemos aquí porque parte de la estrategia que tenemos es justamente apostar a ese tipo de cosas en donde la inversión en cosas que generan esa innovación le pueden retornar a quien las hace en descuento de impuestos, sea para quien invierte o para la empresa que hace la innovación. Entonces, ¿cuál es el quick ahí? Pues que también existen muchos beneficios, nosotros sabemos cómo se estructuran los proyectos, todo lo que hacemos en general tiene un componente innovador, entonces hay una oportunidad que es real y eso es justamente lo que le aportamos y por qué este proyecto también, digamos, como experimento tiene ese nivel de confianza en que pues detrás de esto hay gente que sabe hacer cosas que le aportan valor. Se incrementaron el número de ventas, se posicionó el vinagre en canales de venta virtual, se trabajó mucho más en los productos en donde era menos competido, ¿cierto? Entonces, la vinagre de manzana, todos los productores de vinagre tienen vinagre de manzana, pero vinagre de tomate de árbol solo lo tiene Golden. ¿Sí? Entonces había que trabajar eso. Y esta empresa ya está exportando, ya tiene, por ejemplo, creo que tiene certificación para acceso a los Estados Unidos, tiene un tema también para exportar a Europa. Obviamente ellos hacen su esfuerzo, nosotros ayudamos en eso. Y uno, digamos,
tal vez de las cosas más grandes que hacemos y que ya, digamos, que lo hicimos en donde regreso al campo más explícitamente apareció como un trabajo metodológico. Y de nuevo, construimos allá y vamos experimentando, entonces vamos bien. 20 retos de innovación. El propósito era generar 20 retos de innovación abierta en el departamento del Quindío. Esos 20 retos tenían que ver con empresas de sectores de alimentos, de sectores de economía agrícola, aunque aparecía cuero, pero digamos como parte de la cadena de, de la cría de ganado, entonces también aparecía el sector de curtiembres, que es bastante activo en el Quindío. Mm, Y pues, ¿qué se hizo con ellos? Bueno, digamos, hay un poco, finalmente eran 20, sacamos 23, incluso atendimos alrededor de 26 empresas, con algunas que pues, se les dio la orientación, se estructuró el reto, pero no se logró, mm, con unas pocas no se logró, digamos, encontrar una solución al reto dentro de los recursos que el programa tenía. Sin embargo, la definición y la asesoría a ellos les sirvió. Y bueno, trabajamos entonces lo que les decía, cafés especiales, cueros frutales, cítricos, lácteos, plátano. Eh, Aquí un poco, ¿qué hacemos? ¿No? Entonces, trabajamos en desarrollo de nuevos productos, nuevos procesos, nuevos servicios, mejoras organizacionales, fortalecimiento de la comercialización y dos proyectos que tenían un componente social. Entonces, por eso digamos que también fue muy interesante como ejercicio porque, de nuevo, ¿no? Lo que vamos validando es que no es solo poner plata en un proyecto, sino que es además en dónde y cómo el recurso efectivamente tiene un efecto. ¿Sí? Y no es solo producir, es decir, tener buen producto o generar nuevos productos, sí, es importante. Pero si usted no fortalece, por ejemplo, sus procesos y los hace eficientes, si no vende y si no aprovecha, por ejemplo, todo lo que es ese mundo del mercadeo digital, eh, pues está perdiendo oportunidades o probablemente su proyecto no llegue a buen término. Y temas que tienen que ver con biotecnología, con gestión de información, mucho tema asociado a aprendizajes de las personas. Eh, y, y esto incluso está certificado porque ustedes pueden ver ahí, lo va a pasar ahí un poco rápido, pero ahí están las empresas, los sectores, hubo de todo, hubo temas, por ejemplo, de cómo estructurar servicios de consultoría para el agro o cómo, por ejemplo, producir cafés gourmet de manera mm, repetida, es decir, cómo estructurar el conocimiento para que el café, esos cafés especiales y gourmet que son tan carísimos, no sean una casualidad, ¿sí? Y sobre todo que además se pueda como estructurar un proceso asertivo para que eso funcione. Temas, por ejemplo, de combinar cafés con aceites esenciales. En ese caso, por ejemplo, era mejorar las pasillas con aceites esenciales para mejorar la percepción sensorial de sus cafés que son malos y darles como una alternativa de un producto distinto, ¿cierto? Un tema, por ejemplo, de cómo generar impacto social a partir de justamente el tema del café, mercadeo, eh, procesar la pulpa, la cereza del café para obtener harina y explorar justamente eh, el aprovechamiento ya no solo del grano de café, sino de los subproductos. Un tema por allá de un producto para de los que gustan de la caballística, ¿sí? Pues había un tema ahí, es que es un producto que se importa y es carísimo, y desarrollar un nuevo producto local basado en el bienestar animal, por ejemplo. Aquí es donde entra a jugar también una cosa muy interesante, y es que para nosotros ese proyecto, por ejemplo, digamos,
no tenía un grado de sofisticación en el proceso, en el producto que uno dijera, es complicadísimo, no era tan. Pero hacerlo con un criterio de bienestar animal sí tenía su detalle. Y resulta que el bienestar animal es un tema que se ha vuelto muy, muy importante como determinante de compra en muchos ámbitos, ¿sí? Para el que tiene perros, para el que tiene gatos, para el que tiene mascotas, para el que tiene caballos, ¿sí? Por norma, pero también por cultura. Un tema también, por ejemplo, de exploración del uso del plátano como insumo en la producción de comida para animales, ¿sí? Entonces también hay, y aquí de nuevo, aunque pues sí lo veíamos, pero también entra a jugar justamente un aporte de experiencia que nosotros pues hemos ido consolidando y es la gente asocia campo, cultivo, comida para humanos, ¿sí? Pero campo, cultivo, comida para animales de cría o animales que luego le dan comida para humanos, ¿sí? Potreros, pasto, leche, también digamos, se entiende. Pero a pesar de que es un mercado gigantesco, por ejemplo, no se ve tan clara esa relación de cultivo de productos para alimento de perros y la cantidad de dinero que se mueve en este país como negocio asociado a la producción de comida para perros, gatos, que son las categorías más grandes, pero bueno, es tremenda. Sí, sí, no. Eso lo ha visto la industria, pero hacia atrás al productor rural, digamos, no lo tienen tan claro. Y resulta que ahí tenemos unas posibilidades de experimentar con especies tradicionales y no tradicionales que pueden ser una cadena de producción muy, muy interesante. Eh, en la comida de animales también hay el veganismo, vegetarianismo, el concepto de, escúcheme, porque tampoco, pues, digamos, yo tengo la percepción y no tengo todo en la cabeza, la dieta keto, bueno, en fin, digamos, gente que considera que le puede dar un bienestar al animal con una alternativa de nutrición o comida distinta. Y cuando uno se devuelve, o sea, eso se puede hacer en la ruralidad, tanto los insumos, las materias primas o incluso llegar a la producción, eh, al producto para el consumidor final. Es un tema, por ejemplo, en café que también me encantó, ese proyecto me pareció muy, muy chévere, muy interesante, además por los emprendedores que eran de una energía súper, básicamente. Mezclar el café con hacer una gaseosa de café. Descrito de forma simple, hacer una gaseosa de café. Tiene todo un perendengue, tiene todos unos detalles de cómo la comercialización se logra, pero pues bueno, de nuevo, ¿no? O sea, se vuelve como, digamos, salirse del esquema de el café es para hacer tinto, sí, pero también las opciones que hay son muchas otras. Quesos madurados en el Quindío, un tema de mercadeo digital y, por ejemplo, de reducción de azúcares añadidos en confitería, en arequipes, en dulces. Un tema, por ejemplo, de sistemas de participativos de garantía, que es como un poco los esquemas a través de los cuales los productores pueden certificar sus productos. Entonces, y ahí aplicando tecnologías de información, alimentos fortificados, producción de plántulas, producción, eh, uso de subproductos, por ejemplo, en el plátano. En Colombia no se usa pues, la bellota, que es la flor del racimo de plátano, se desecha normalmente, se composta en el mejor de los casos, pero en otros países se consume en ensaladas. Entonces había hacer unos experimentos asociados a eso. Mm, un tema, por ejemplo, de tostones o, digamos, productos fritos de plátano con integración de especies, unas combinaciones que se trabajaron y en donde la empresaria, una mujer campesina muy hecha para adelante, pues había logrado crear unas recetas de productos interesantes, pero eh, hecho, todo el que lo probaba decía, es una maravilla el producto,
pero al final ella solo tenía su escala de producción en su casa, con los plátanos de su finca y las hierbas aromáticas de su huerta. Entonces, trabajar eso para llevarlo a un escalado industrial, porque, pues, digamos, la demora era que ella pusiera un producto y empezara a darle degustación y a la gente le encantaba. Y una virtud. Pero esa virtud, de nuevo, sin lógica industrial, puede pasar dos cosas: que lo escale y dañe la fórmula, o que nunca lo logre escalar lo suficiente. Y bueno, también hay que mirar si ese es el propósito, pero obviamente. Y pues también que el INVIMA, que las instalaciones de producción, en fin, digamos, hay en muchas variantes. Todo eso le apoyamos. Y veintitantos productos. Y como esos, muchos más. eh, y alguien dirá, bueno, pero entonces Ramiro habla del campo, habla de la inversión, pero Ramiro y la gente de regreso al campo no saben lo que es echar asadón, no saben lo que es coger café, no, o sea, hablan del campo, no. Y en eso también pueden encontrar en los canales, en el Facebook, y en eso lo hacemos como, pues, como ejercicio de difusión también, pero pues con mucho orgullo. O sea, yo sé lo que es sentarme a coger café y darle la cogida de café todo un día. Yo sé lo que es hacer un jornal de campesino. Sé lo que es trabajar, sé lo que es guadañar, sé lo que es, he aprendido, porque también nací y crecí campesino y me volví a vivir en el campo. Y, y esto lo digo pues con orgullo, pero también justamente porque somos confiables. O sea, y esto creo que es clave, incluso ahora último, es un fenómeno que yo personalmente critico, y desde el regreso al campo criticamos en buena lógica. Y me explico, y es que ahora surgen montones de influenciadores del campo. Creo que hay algunos que hacen unos ejercicios interesantes de apoyar en la comercialización, pero hay otros que son ficticios, ¿sí? Gente que se disfraza de campesino, empieza a hablar como campesino, se pone una ruana y dice, mire que yo sí hago. Y usted va a ver y no hace nada, ¿sí? Y esto tiene un tema de legitimidad importante, porque es que una cosa es hablar del dolor del campesino al que el intermediario le da en la cabeza y no le compra el producto, no le paga lo justo, desde, desde la galería, desde detrás de un teclado, desde la pantalla de un televisor, desde Bogotá o desde una gran ciudad. Y otra cosa es estar ahí y padecerlo, y que uno como campesino en muchos casos prefiera decir, ¿sabe qué? Prefiero que se pierda una cosecha a que otro gane con mi trabajo de manera miserable, o simplemente prefiero que, o sea, no recojo la cosecha porque definitivamente no me dan los costos, y no me da, o incluso como he visto muchos campesinos que dicen, pues, si hay mangos me siento a comer mangos hasta que, entre comillas, se me estalle la barriga, pero no les doy gusto de dejarlos perder, y no, y tampoco me pongo en la lógica de un mercadeo que es mezquino con el producto. Entonces, eso lo hemos vivido, eso no me lo contaron. Y eso, digamos, como también, pues digamos, muchas cosas, como historias interesantes de gente que transforma, gente que avanza, gente que dice, ok, si se puede, hagámoslo bien. Y en estos días discutiendo o compartiendo ideas con personas que se han acercado a este proceso, hemos estado hablando, por ejemplo, en un panorama complejo, porque, por ejemplo, si sigue cayendo el dólar, los temas de la producción local en, en cereales, en carnes, en muchas cosas se empiezan a complicar, porque es muy complicado competir con productos que son importados y que van a llegar a un precio muy barato, y que los canales de comercialización grandes van a tener esa opción de importar. Eh, pero no es derrota. O sea, hemos entendido y hemos trabajado eso, y por ejemplo, la apuesta mucho es diferenciación. Es decir, la lógica de lo que planteamos en regreso al campo y rural no es
salir a tratar de reventarnos a vender en el canal tradicional y a tratar de competir con precio. No es la apuesta. Eh, Primero porque no es rentable y segundo porque es súper competitivo, sino más bien ubicar los nichos de mercados rentables, las estrategias para llegar a consumidores que estén dispuestos a pagar por el valor de los productos y trabajar mucho más en diferenciación que en competir con precio. Con escala, sí, que la escala nos da eficiencia, productividad, rentabilidad. Pero entonces eso, ¿sí? Entonces ahí hay unos temas que son complejos y que los hemos venido hablando porque la gente dice, si es que yo quiero, digamos, por ejemplo, el tema de la cría de cerdos, no por descalificarlo, insisto, no por decir que no se puede hacer, pero la cría de cerdos, por ejemplo, es un territorio que se va a poner complejo porque si sigue bajando el dólar, traer carne de cerdo desde Estados Unidos y desde Canadá congelada va a ser muy barato para los canales mayoristas. Y la producción local muy probablemente se va a golpear. Y el problema es que si, es la típica, ¿no? Si en tal cadena de supermercados el precio de la carne de cerdo está a X precio, pues tratar de venderla por encima de eso sin argumento diferenciador es complicadísimo. Pues ahí entra a jugar. ¿Cómo vamos en nuestro proceso y este experimento? Construimos comunidad, ya somos más de 400 en el portal web suscritos, nuestro grupo en la comunidad de WhatsApp son cerca de 200 personas, algunos salen, otros se van, otros llegan. Creo que hemos hecho un ejercicio interesante ahí y insisto además porque le damos alternativas a la gente de comunicación de diversos temas, ¿no? Y de nuevo, Regreso al Campo es una plataforma mucho más amplia que Rural EQ, que Rural EQ es inversión. Regreso al Campo es conocimiento, es conectar con personas, es aprender, es comercializar, es muchas otras cosas. Eh, y aquí sí hablamos de específicamente de una categoría de negocios que es invertir en precios. Ah, en Regreso al Campo también hacemos otros negocios, hacemos asistencia técnica, asesorías, hacemos proyectos, cosas como las que usted les he compartido. Y bueno, digamos que ya vamos a saltar entonces al tema de quién levanta la mano y quién dice yo quiero invertir. Los que no quieran invertir quedan descartados, no, pueden seguir en el ejercicio de Regreso al Campo aprendiendo o diciendo la próxima, bueno, está bien. Eh, si alguien que nos pasa mucho, no, es que yo ya tengo una finca y quiero ver qué hago con la finca. Bueno, podemos orientarle y de hecho, esta semana esperamos lanzar un servicio que en un primer momento será gratis para esas personas que tienen ya un predio y quieren como encontrar oportunidades de qué hacer con él. O incluso aquellos que nos pasa mucho, ¿no? Yo tengo un proyecto de tal cosa, yo tengo un proyecto de tal cosa, soy campesino y estoy produciendo, bueno, Regreso al Campo le da la opción de publique sus productos para que la gente lo conozca. Conecte con gente que sabe, no todo es plata, ¿sí? Conocimiento. Y además le vamos a dar unos instrumentos para que con información y con todo este tema de la inteligencia artificial y de las cosas que nosotros sabemos hacer, ponerle al alcance y darle como una guía, decirle, bueno, su proyecto, según dónde está y según las oportunidades que tiene y una lógica de producción sostenible, podría tener estas oportunidades. ¿Sí? Pues también eso lo vamos a hacer. Y entonces eso. Pero bueno, aquí hablamos en Rural EQ de invertir. Y eso es lo que vamos a cerrar esta semana. Entonces ya vamos a mirar quiénes levantan la mano, quién dijo yo le entro, yo participo. No implica, cuando digo yo le entro, yo participo, no es que me tengan que girar plata la próxima semana. No, ya lo hemos explicado, pero hoy lo reiteramos de nuevo. Simple y sencillamente es un compromiso serio, pero es un compromiso de palabra, de decir, me interesa y le entro a esa iniciativa, me parece que la entiendo
y como la entiendo, me parece que puede ser interesante. Cuando tengamos ese pool de primeros inversionistas, entonces ahí ya empezamos a compartirles información solo a ellos de los proyectos. ¿Sí? Y esto también lo he explicado, pero lo reitero. ¿Por qué solo a ellos? Bueno, pues que es que cuando ya uno empieza a hablar de recursos, de dinero, de cosas que tienen cierto nivel de seriedad, pues hay que empezar a resguardar, por ejemplo, datos personales, hay que conocer la gente de lado y lado. ¿Sí? Eh, y bueno, hay que entrar a justamente darle cierta formalidad a la relación que hasta ahora no hemos tenido, ¿no? Ahora es a un WhatsApp, un Facebook, estos espacios abiertos. Siempre conversaban, pero ya cuando la gente, eh, insisto, porque en un primer momento no tienen que poner ningún recurso. Cuando la gente dice, me interesa, es un compromiso de palabra. Se le presentan los proyectos y ahí sí entonces, bueno, este es el proyecto, este es el predio, en el predio pretendemos hacer este cultivo o esta actividad o esta combinación de actividades aterrizado. Ahí entra a jugar un tema de, bueno, alguna persona pudiera en un primer momento decir, ah, sí, pero es que yo quería, o no me gusta, o ¿por qué así? Pues es que ahí sí hay que aterrizar, ¿sí? A un lugar concreto, a una actividad concreta, a un plan de negocio concreto asociado a esa inversión. Y no es muy flexible, ¿cierto? Es decir, es que yo quería una finca de clima frío. Si encontramos una de clima frío y podemos estructurar un plan de negocio, o si encontramos, digamos, tenemos ya alguna información y bancos de, pero no es tan simple. Entonces, teniendo una, pero lo que no puede pasar es, digamos, alguien que diga, es que yo quiero invertir en una finca que me quede a 15 minutos de mi casa en Bogotá. No le podemos asegurar eso. ¿Sí? O yo quiero que inviertan en un proyecto en mi pueblo. No le podemos asegurar eso. Si tiene información y podemos estructurar y podemos llegar a eso, bienvenido. Pero que uno le pueda decir específicamente a la gente, no, es que el proyecto va a ser junto a la finca mía que ya tengo. No, sí. Incluso nos llegan personas que dicen, es que estoy vendiendo mi finca. Bueno, pues sí, podría ser, pero también tenemos que entrar a mirar en la lógica de lo que nosotros queremos hacer si efectivamente lo que tiene como predio no funciona. Nosotros no somos inmobiliarios, ¿cierto? Es decir, no hacemos esa labor. Eh, entonces, pues tampoco, digamos, no, como que, pues, eventualmente regresa al campo, la podría publicar, pero no es un canal, digamos, que le pueda generar una efectividad para vender fincas. Para eso está Facebook. Y ahí sí, en el paso 4, cuando ya efectivamente se concreta la inversión, dice, listo, le entramos, aterrizamos, ponemos el recurso y creamos la empresa que gestiona ese predio y ese proyecto. Y entonces, en ese proceso, y este paso a paso, pues también es justamente lo que da, digamos, al compartirlo, pues damos esa muestra de confiabilidad. La ejecución la hacemos desde regreso al campo, ¿cierto? La gerencia, la ejecución. ¿Por qué? Pues porque diseñamos el plan de negocio, pero sobre todo porque también tenemos como un compromiso frente a, digan ustedes, 100 inversionistas que pudieran haber en un. Sí, pues los 100 inversionistas entra a jugar ahí un tema. Eso, yo lo asimilo como cuando la gente vive en un conjunto residencial y hay las asambleas de copropietarios, que, no, que sí, que esto, que póngale sanción, que el otro no se comporta bien. Pues, digamos, aquí no vamos a tener esos problemas de convivencia, pero sí hay unos temas, por ejemplo, asociados a una decisión de inversión y cómo se toma, ¿cierto? Entonces, pues se hace una votación, se hace una gestión, pero al final el administrador es un ejecutor
de esas decisiones. Vemos que aquí hay un plan de negocio que la gente conoce y aprueba. Hay un seguimiento control que es asociado, es decir, usted dijo que en el predio se iban a sembrar tomates. Muéstreme los tomates sembrados, claro, aquí están los tomates. Sí, pero no es a la mitad. Ah, no, que es que ya no van los tomates porque es que ahora vamos a sembrar cacao en vez de tomates. No tiene ninguna lógica. ¿Sí? Y no es algo que el administrador pueda tomar esa decisión. ¿Sí? De la misma manera que en un conjunto residencial, si la gente decide poner una cuota extraordinaria para poner cámaras de seguridad, el administrador no puede salir y decir, ah, no, es que a mí me pareció que había era que mandar pintar la fachada. No, las decisiones de los socios son las decisiones de los socios y el administrador ejecuta. ¿Y por qué ejecutamos? Bueno, ustedes han visto cuál es la trayectoria que tenemos haciendo tareas de este estilo, no solo en lo agrícola, sino en la agrícola, la gestión de proyectos, comercializar, buscar clientes, buscar incentivos tributarios, conectar con otros productores, construir ecosistema, porque además eso también es parte de lo que le aportamos. ¿Sí? El proyecto empresarial es uno, pero el gran ecosistema, regreso al campo, pues ese es nuestro. ¿Sí? Lo hemos construido y lo vamos a seguir construyendo. Entonces ahí es donde están otras cosas. Y buscamos, pues a la final, tener un objetivo de impacto, un objetivo que es transformar un escenario rural, mostrar que estamos haciendo algo bueno por la seguridad alimentaria, por el medio ambiente, por la remuneración justa de los productores, por la producción sostenible. Y al final, en un tiempo determinado, los socios podrán decir, bueno, quiero mi dinero de regreso. Pues hay opciones. ¿Sí? Hay opciones que son la salida, la comercialización, la venta del predio, toda, o que unos le compren a otros. ¿Por qué así? No, no es que sea obligatorio, pero ¿por qué así? Porque también respetamos el derecho de alguien que simple y sencillamente dijo, yo le pongo a esto 10 millones de pesos, 5 millones de pesos, y espero a ver cuánto me renta en 5 años. Sí, es su derecho. Y esperamos ser tan exitosos que nadie se quiera salir. Pero también es legítimo que alguien se quiera salir. Y como es una empresa, y aquí hago una nota que es importante porque nos encontramos con mucha frecuencia. Ramiro, es que yo tengo mi finca produce, pero mis hijos no quieren saber nada de la finca, entonces cuando yo me muera, ¿qué va a hacer de eso? Pues los hijos la van a vender. ¿En cuánto? Si no la valoran, si no entienden, simplemente van a ver una cifra. Aquí no resolvemos, digamos, ese problema, porque además es un tema que tiene unas implicaciones familiares y de sentimientos y emociones que es muy complejo. Pero lo que sí le damos es un instrumento ágil para que primero, si alguien quiera vender, sepa cuánto vale lo que tiene real. Segundo, para que, y esto es muy importante, mucha gente que tiene fincas y digamos un poco derivado del el efecto de especulación que se da a nivel inmobiliario en todos los, no solo en la ruralidad, sino en todos, apartamentos, casas, Bogotá, no sé. Digamos, tiene la noción de que su finca tiene un precio. Y a veces le ponen avisos, duran 5 años vendiéndola porque no consiguen quien les pague el precio que ellos consideran es razonable. La otra es que hay escalas en donde pues, puede ser una cosa muy interesante, razonable, pero ya cuando la cifra es grande, encontrar compradores no es nada fácil. Entonces aquí lo que estamos diciendo, bueno, digamos, aquí hay un tema en donde usted puede enajenar sus acciones fácilmente, incluso hasta por documento privado podría hacerlo, no tiene ni siquiera que ir a una notaría. Pero además le damos una valoración de, yo le puedo decir cuánto valen sus acciones con base en estados financieros, cuentas claras.
Y algo muy importante es que en cualquier activo que se quiera vender, eh, el valor de un activo no está tan determinado por la percepción de lo que vale, sino por la evidencia de que ese activo es capaz de generar renta. Eso es finanzas, eso es en la práctica. Para entenderlo en un ejemplo más claro, dos casas del mismo precio en Bogotá. Si la una genera en arriendos 10 y la otra genera en arriendos 5, aunque valgan en teoría lo mismo, la que genera más dinero en arriendo tiene más posibilidad de ser vendida y probablemente consigue un comprador más fácil y una condición de negociación más favorable. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque genera renta. ¿Sí? Y una casa y un local. Típicamente los locales cuestan un poco más por metro cuadrado o bastante más por metro, porque el local tiene una perspectiva comercial. No es que lo otro no genere valor, claro, una casa genera valor, genera vivienda, genera bienestar, genera muchas cosas. Pero y no es descartable. En las fincas pasa lo mismo. O sea, usted puede tener una finca muy bonita, muy chévere, que genera mucho impacto ambiental, muchas serie de cosas. Pero si esa finca no genera renta, si genera gastos, si mantenerla le implica al dueño una serie de gastos, es complicado. Mientras que si uno puede mostrar que la finca renta, genera valor, que las cosechas, que la transformación, que las actividades, que lo que hay, eh, quien la reciba va a encontrar un retorno a la inversión distinto a la mera valorización. Y eso tiene potencial. Y eso es parte de lo que justamente ofrecemos. Es un concepto, no sé si soy tan claro, pero es un concepto clave a la hora de entender un poco la inversión. Y bueno, hablo en este espacio de Suralecu de inversión por eso. ¿Por qué? Porque a la final, para personas que quieren invertir, me ha pasado aquí, ¿cuánto me va a ofrecer de ganancia? Bueno, yo le puedo, siguiendo estos pasos, llegar a un punto en donde cuando estemos en el momento del plan de negocio, ahí yo le puedo decir, bueno, esta es la proyección que hay. Ahorita. Pero finalmente, muchos que invierten simplemente ven eso, simplemente ven una cifra. Voy a poner un recurso al servicio de una iniciativa y espero que me retorne tanto. Es legítimo y nos sirve. ¿Sí? Eso. Listo. No sé, hasta aquí, si hay preguntas, si hay inquietudes, bienvenidos. Y pues obviamente agradecerles a las personas que nos acompañan y obviamente también a las que tengan luego la oportunidad de ver la grabación, que siempre pues también nos generan esa retroalimentación. Entonces, no sé si hay alguna inquietud, alguna pregunta de las personas que están presentes. Bienvenida. Ramiro, muy buenas noches, ¿cómo estás? No sé si me puedes escuchar. Claro, Marisol, que sí. Bienvenida. Bueno, es que estoy por acá en la finca y tú sabes, el tema de la conectividad es difícil. Eh, Ramiro, como hablamos contigo, nosotros con Don Teo estamos interesados en dar el siguiente paso. Lo decías hace un momentico. Entonces, pues nada, aquí Expectantes. confiamos, sí, confiamos en que haya personas que les interese el modelo. Yo creo que has sido bastante claro con la información que nos has presentado y sobre todo que no tenía yo
esa percepción de todo lo que han hecho con anterioridad. Y quiero pues de alguna manera felicitar, o sea, queremos con Don Teo felicitarte porque te conozco de hace tiempo y me he dado cuenta que tu trabajo ha sido pues discreto, pero ahora entiendo el resultado de esos ejercicios y nos da un impulso para continuar con lo que nosotros también hemos venido haciendo, que tú ya conoces el proceso nuestro y la situación en la que estamos ahora. Entonces, es eso, felicitarte por esa objetividad con la que nos estás presentando el proyecto y pues nada, nosotros sí queremos hacer parte del selecto grupo del segundo paso. Chévere. Gracias. Gracias, Mari. No, y de aquí para allá, lo contrario, o sea, también, porque lo que he aprendido de apicultura lo he aprendido de su merced en un altísimo grado, y lo que hemos compartido con Teo en muchos espacios de diversa índole, pues tiene mucho que ver justamente con a veces con, y esto es, también es importante. O sea, dejar de pensar que en los negocios es juntarse para joder a otros. No, aquí lo que estamos hablando es juntémonos para hacer cosas grandiosas, independiente de su edad, de su gusto, pero encontremos un punto en donde efectivamente podamos juntarnos y hacer cosas bien interesantes, y creo que eso también es una filosofía que Teo comparte mucho. No es fácil, él ha sido también, yo lo valoro mucho en su pensamiento crítico, que cuando él hace sus observaciones uno queda, pero sí, chévere, porque también si uno la está embarrando, entre otras, eso es lo que se necesita, gente que antes de que uno siga embarrándola, le diga, hey, pare, hey, préstele atención a eso, hey, mire esta oportunidad. ¿Sí? Eso es un ecosistema. Y justamente eso es lo que le proponemos. Entonces, no, ni más faltaba. Muchas gracias. Y bueno, no sé, Luis, Nancy, Alexander, los demás, si quieren compartir algún comentario, si tienen alguna inquietud. José Ramiro, ¿qué tal? Buenas noches para todos. No, pues yo estoy como tratando de entender un poco cómo es la dinámica de la propuesta de ustedes. Ya sí, pues, seguiré como estudiando el asunto y ya me comunicaré contigo si es el caso para revisar y aclarar algunas dudas adicionales que pueda tener. Te agradezco mucho por la presentación y creo que es un proyecto realmente interesante que ojalá se consolide pues, en el tiempo. Alexander, ¿desde dónde te conectas? Desde Pereira. Ah, chévere, Desde Pereira, sí, exactamente. chévere. Gracias, Alexander. Listo, Alexander. Luis. Sí, buenas noches para todos. Muchas gracias a José Ramiro por la presentación y por la invitación. Es interesante el tema. Me estoy conectando desde Medellín. Tenemos también algunas iniciativas, manejamos otros ecosistemas que podríamos complementarnos y que en la medida pues, que podríamos empezar a desarrollar cosas, ya empezamos a mirar cómo nos podemos potencializar. En principio sí, interesado, pero esperando pues como más información. Y muchas gracias por la invitación. Desde luego, Luis, gracias. Y bueno, o sea, también un mensaje aquí, ¿no? O sea, proponer no es ofender, preguntar no, nunca está de más, ¿cierto? Entonces, ha habido personas que en este ejercicio nos han ido planteando cosas y pues, en la medida de lo posible, a veces nos colgamos un poquito en darles respuesta, pero también tenemos esa disposición, es decir, eh, nosotros no somos mezquinos en compartir la información que podemos compartir, y nos mueve también una idea, y es que si la oportunidad no es para otros, que sea para alguien y que ojalá la aproveche, por ejemplo, eso nos mueve mucho. Y la otra es que sabemos también que pues no las tenemos todas, no las sabemos todas, y hay casos, o sea, yo sé, por ejemplo, en el tema
exportación, por ejemplo. Exportación es un tema que hay una oportunidad de gigantes, con dólar bajito se complica, pero sigue siendo interesante. Pero exportación, sabemos que no es de una sola finca o de un solo productor, entonces hay unos encadenamientos que hay que generar, pero obviamente también, de nuevo, las oportunidades, las rentabilidades son muy atractivas. Y ahí siempre necesitamos gente que haga, como decimos en el campo, que haga guando, que haga yunta, para ir contando, ya sea que esté involucrado en o ya sea que tenga su propia iniciativa y que podamos también darle salida. Entonces, bienvenido Luis, muchas gracias. Y bueno, no sé si Nancy o alguien más quiere hacer un comentario, y si no, pues dejamos aquí por hoy. Sí, buenas noches. Hola Nancy. Bueno, pues también muy expectante pues con todo lo que he venido escuchando. Creo que la tercera reunión, bueno, la segunda la que puede participar en vivo, la otra sí escuché la grabación. Pero entonces también muy expectante, pues esperando que se pueda pues como concretar el proyecto y las ideas que se tienen, porque realmente suenan bien interesantes, y de las cosas que me llaman la atención es el enfoque que le están dando a que sea una agroecología. Entonces, como que empezar a cambiar ese paradigma de no seguir como en esa agricultura tradicional, convencional, que tanto daño, pues ya sabemos que le hace al ambiente, y entonces más bien enfocarnos en esa parte de cómo podemos nosotros empezar a cultivar, pero en asocio con el entorno, ¿sí? Que el entorno no tenga que verse afectado por esa actividad que hacemos. Entonces fue de las cosas que más me llamó la atención, y espero, como les dije, pues que sí se pueda concretar, y también muy interesada en el proyecto. Listo. Nancy, si recuerdo, ¿tú estás en donde? ¿En el Cauca o no? Sí, sí, vivo en el Cauca, pero soy de Antioquia. Ah, pero sí Popayán, creo que, sí, o cerca. De cerca, porque hace un poquito cambié, pero sí viví en Popayán. Ah, perfecto, sí, entonces ya te tengo también en el radar de un espacio nuevo. Bienvenida Nancy y muchas gracias. Y bueno, a todos, todas, muchas gracias. Seguimos en este ejercicio, ya les iré compartiendo esa información y espero que podamos seguir integrándonos en este ejercicio muy valioso, muy bonito y que esperamos además sea muy rentable y muy productivo, con impacto para la economía rural, para la sostenibilidad y para el bienestar de todos. Entonces, muchísimas gracias y seguimos en contacto. Gracias, Ramiro. Gracias a todos. Feliz noche. Feliz noche, gracias. Feliz noche, que estén bien, hasta luego.